¿Ya podemos decir que hemos superado la tercera ola o todavía no? No, justo habíamos comentado que ya a fines de marzo ya estamos ya en Por niveles eso. bajos, una semana estamos por niveles bajos, pero todavía nos falta por lo menos 2 semanas más para poder definir ya el término de la tercera ola. Está en la línea con nosotros el director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, el señor César Monaico. ¿Cómo está, señor Monaico? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo está? Lo saluda Jesús Verde. Aquí hay un punto que es interesante, yo decía también, antes de pasar al tema de la vacunación en sí, porque ya nadie está hablando de la vacunación, parece que se ha acabado aquí en este país la COVID-19, que no tenemos pandemia, y eso es una mentira total. El ministro actual está preocupado en su defensa, en lugar de proyectarnos cuáles son los objetivos, obviamente, de su gestión respecto a este tema. Estábamos viendo durante la semana vacunatorios vacíos, pero vamos a lo siguiente, para no perder el hilo. Se regresó a clases presenciales esta semana. No sé si usted tenga algún dato que nos podría dar respecto por ejemplo, cómo ha avanzado las clases sin COVID o con COVID, si ha habido algún tipo de situación que ustedes han tenido que reportar o que lo tienen ya en sus datos, en su banco de datos. Bueno, hasta ahora, primero empezaron los colegios particulares, ¿no? No hemos tenido ningún incidente hasta el momento, y bueno, ahora que han empezado ya las clases en general, tampoco hemos tenido ningún reporte de casos o de brotes en los colegios, ¿no? Obviamente el regreso a clases es mucho más seguro cuando se cumplen las medidas y si avanzamos con la vacunación, ¿no? Además estamos ya en otro escenario, estamos terminando ya la tercera ola, eso hace que haya menos casos en la comunidad que puedan contagiar y obviamente esto tiene que permanecer así y es responsabilidad de toda la población, ¿no? Ya tú lo decías, los vacunatorios están vacíos, es necesario que se avance con la tercera dosis. Por lo menos tenemos que llegar a un 80%, así como se hizo con segunda dosis, y también con la vacunación en niños, de 5 a 11 años. Ok. Esto que se dice, la vacunación de niños de 5 a 11 años. Yo tengo información, por ejemplo, que la vacunación de adultos, ¿no? En las últimas semanas ha bajado casi al 50%, ¿no? De 111.000 hoy se vacunan 55.000, pero me preocupaba, por ejemplo, el tema de los niños de 5 a 11 años. O sea, creo que hay un porcentaje importante más allá del 30% que no tiene o que tiene una sola dosis o que tiene las dos dosis. Ahí sí quisiera que me corrija, pero aquí hay una preocupación, por ejemplo, en el caso de esta zona etaria, ¿no? De los niños de 5 a 11 años. ¿Cómo ha avanzado esto ya que están retornando a las clases? Sí, bueno, en los niños se está avanzando mejor que en los adultos, puesto que ya se está trabajando con los colegios para poder tener centros de vacunación en los colegios, y eso obviamente va a facilitar el acceso, ¿no? A mayor número de niños para que puedan ser vacunados. Lo que nos preocupa sí es la vacunación con tercera dosis en los adultos, ¿no? Básicamente los mayores de 18 años en adelante tienen una cobertura muy baja y ahí necesitamos hacer otra estrategia porque, bueno, ya la población, como ve que no hay casos, ¿no? Ve que no hay muchos fallecidos, entonces está confiándose demasiado, pero sí se requiere la tercera dosis, ¿no? En este momento tenemos problemas en China, tenemos problemas en Europa, se están incrementando los casos, y eso puede hacer que se generen nuevas variantes y puedan complicar, ¿no? La situación que tenemos hasta ahora de un número muy, muy, muy pequeño de casos a nivel nacional. Sí, entiendo yo que yo decía esta semana que creo que deberíamos ya estar preguntándonos por qué no se definen, por ejemplo, la inoculación de una cuarta dosis como se ha dado en otros países. Ya deberíamos en todo caso estar entrando a esa etapa, ¿no? Sin embargo, no pasamos todavía de la tercera, o sea, no se está cumpliendo con la vacunación de todos los que se han ido sumando en los últimos meses. ¿Ya hay esta discusión o todavía no? Bueno, con respecto a la cuarta dosis, está aprobada para personas inmunosuprimidas y ahora ya el CDC de Atlanta ha hecho estudios donde dice que se recomienda en las personas mayores de 65 años. Claro, porque eso se tiene que discutir. Porque claro, ya pasaron 6 meses desde la inoculación de la tercera dosis, si mal no me equivoco, ¿no? Entonces esto ya tendría que ser una posibilidad, al menos para los grupos de mayor complejidad, ¿no? Sé que la cuarta dosis se está aplicando obviamente a esto que usted señala, a estos grupos que tienen riesgos, problemas de salud bastante serios.
pero ¿por qué no ya empezar a tomar una decisión respecto a los que son, por ejemplo, adultos mayores, donde su situación es más compleja? Sí, bueno, como CC no vemos ese tema, pero yo creo que la Dirección de Inmunizaciones, en conjunto con el comité, ya deben estar analizando, ¿no?, para podernos mover hacia una cuarta dosis. Pero lo que sí es importante es que todavía tenemos coberturas bajas de tercera dosis, y yo creo que eso es importante, tenemos que avanzar en ese sentido rápidamente en estos meses que nos quedan, ¿no? ¿Y dónde es que se están dando estos problemas? ¿En Lima, Callao? ¿En qué región, por ejemplo, tenemos problemas para poder, o en qué regiones tenemos problemas para poder cumplir con lo que se necesita en cuanto a porcentajes de vacunación de esta tercera dosis? Sí, bueno, tenemos unas diferencias en las vacunaciones tanto con segunda como con tercera, ¿no? Por ejemplo, en Lima, Callao, Ica, Ancash, Lima Metropolitana, ¿no? Tenemos estamos por encima del 80%, así como en otros lugares como Pasco, Junín, ¿no? Pero con lo respecto a tercera dosis, ¿no?, todavía estamos entre el 40 y 50% en Callao, en Ica, pero hay regiones como Madre de Dios, Puno, Amazonas, Ucayali y Loreto que la tercera dosis está por debajo del 30%. Entonces eso preocupa, ¿no? Tenemos que diseñar nuevas estrategias para poder llegar a toda esa población que todavía no tiene una tercera dosis, ¿no? Y principalmente en estas zonas que les comentaba, son zonas mucho más rurales, ¿no? Zonas mucho más alejadas, y ahí también tenemos que, a través de las brigadas, se está haciendo el esfuerzo de poder llegar a esta población, pero también ahí tenemos el conflicto, pues, con las cosas culturales, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido. Pero entiendo yo, ¿no? Sí, o sea, dejamos por un momento el tema rural, que sabemos que desde un primer momento han estado viendo las brigadas hacia allá con las vacunas, ¿no? Y que se han presentado estos problemas. No digo que no sean importantes, digo que dejémoslo por un momento porque lo llamativo pasa en los lugares donde sí hay acceso, donde hay vacunatorios, donde la gente debe ir. Entiendo también que este nuevo ministro tenía este objetivo de que la vacuna vaya hacia las personas. ¿Esto ha avanzado o no? Sí, bueno, actualmente en el ministerio se están adoptando nuevas estrategias, ¿no? Aparte de, obviamente, estos vacunatones o tener centros de vacunación, se tiene que empezar a llegar a los trabajos como se hizo anteriormente, ¿no? Llegar a los trabajos para poder completar la tercera dosis. Además, se tiene que buscar, trabajar con la comunidad, ¿no? Y ahí está trabajando promoción de la salud para poder llegar a las zonas mucho más marginales de Lima, por ejemplo, de las regiones donde hay mucho menor cobertura, ¿no? Entonces estaban haciendo diferentes estrategias, obviamente el escenario es diferente, ¿no? Antes, en la segunda ola, cuando empezó la segunda dosis, las personas tenían miedo, querían vacunarse, pero ahora, en este escenario donde ya hay muy pocos casos, ¿no?, ya las personas no quieren y se están confiando. Entonces hay que diseñar diferentes estrategias para abordar ese tema. Bueno, ya se me acabó el tiempo, señor Munaico. Muchas gracias por estar con nosotros. Solo una cosa muy breve, muy pequeñita, por favor. ¿Ya podemos decir que hemos superado la tercera ola o todavía no? No, justo habíamos comentado que ya a fines de marzo ya estamos en niveles bajos. Una semana estamos por niveles bajos, pero todavía nos falta por lo menos 2 semanas más para poder definir ya el término de la tercera ola. Bien, muchas gracias a César Munaico del Ministerio de Salud.